Hola chicos, en este segundo vídeo de la serie dedicada a cálculos estequiométricos en ecuaciones químicas vamos a ver un ejemplo ya completo. Concretamente vamos a considerar la combustión del butano C4H10 y nos piden que calculemos en un apartado A la cantidad de sustancia y la masa de butano que se necesita para obtener 56 moles de agua y en un apartado B el volumen y el número de moléculas de CO2 que se obtienen al quemar 500 litros de butano en condiciones estándar de presión y temperatura, y consideramos que todo está en estado gaseoso. Bien, pues para resolverlo aplicamos los 4 pasos que se explican en el vídeo 1 de esta misma serie. El paso 1 consiste en ajustar la ecuación química. Se trata de una combustión, luego tiene que quedar esta estructura, y además los coeficientes estequiométricos se obtienen a partir del método sistemático. Yo aconsejo determinarlo de esa manera. Si no os acordáis del método sistemático, os pongo un enlace aquí arriba a un vídeo en el que se explica paso a paso. Bien, una vez ajustada la ecuación química, pasamos al cálculo de la masa molar de cada compuesto. Las masas molares de los elementos químicos normalmente son datos que se facilitan en el enunciado del ejercicio. En este caso el hidrógeno es 1 gramo mol, el carbono 12 gramos mol y el oxígeno 16 gramos mol. A partir de ahí podemos, para cada uno de los compuestos, para el butano que tiene 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno, pues hacemos 4 por 12 más 10 por 1, 58 gramos mol. Análogamente para el oxígeno, 32 gramos mol. Para el dióxido de carbono, 12 del carbono que tenemos por aquí, más 2 por 16 de los 2 átomos de oxígeno, en total 44 gramos mol. Y por último, para el agua, 18 gramos mol. El paso 3, que es el más importante, utilizamos los coeficientes estequiométricos para obtener información relevante de esa ecuación química. En primer caso, la cantidad de sustancia. Recordamos que el número de moles va asociado al coeficiente estequiométrico de cada uno de los compuestos. En este caso tenemos un 2 aquí, por tanto 2 moles, un 13 moles, 8 moles y 10 moles. Para la masa lo único que hay que hacer es, teniendo en cuenta las masas moleculares de cada uno de los compuestos, para el butano eran 58 gramos por cada mol, como tenemos 2 moles, 116 gramos. Y así sucesivamente para el resto de compuestos. 416 gramos para el oxígeno molecular, 352 para el CO2 y 180 para el agua. El volumen en condiciones estándar, recordad que cada mol equivale a 22,4 litros, luego tenemos 2 moles, luego 44,8, aquí tenemos 13 moles, luego se nos va a 291,2 litros. En este caso en el CO2 son 179,2 litros y por último para el agua tenemos 224 litros. Finalmente el número de partículas se determina también teniendo en cuenta la cantidad de sustancia. Como tenemos 2 moles, pues tendríamos 2 veces el número de Avogadro de moléculas de butano. Para el oxígeno 13 veces Na, 8 Na para el CO2 y por último 10 Na para el H2O. ¿Tenemos que determinar todos los datos, siempre hacer esta tabla completa para todos los ejercicios? La respuesta es no. Conforme vayáis tomando más experiencia, utilizaréis los datos que son exclusivamente necesarios. Yo lo he hecho completo para que tengamos una visión más general de toda la información que nos da precisamente la ecuación química. Avanzamos al paso 4 en el que aplicamos la resolución ya del ejercicio. Fijaos que nos decían, la información que nos daban era que queríamos obtener 56 moles de agua. ¿Y cuál era la cantidad de sustancia? Es decir, el número de moles que tenemos que quemar, es decir, el número de moles de butano. Pues esta es nuestra X. Planteamos una regla de 3 entre si 2 moles de butano me dan 10 moles de agua, ¿cuántos moles de butano me darán 56 moles de agua? Resolvemos la regla de 3 y nos quedan 11,2 moles de butano. Para calcular la masa de butano nos ayudamos de esta columna. Sabemos que 2 moles de butano equivalen a 116 gramos. Pues 11,2 moles, que es lo que nos ha dado la primera parte, ¿cuántos gramos de butano son? Resolvemos nuestra X
y nos salen 649,6 gramos de butano. El apartado B nos pedían cuántos litros de CO2 se obtienen siempre que quememos 500 litros concretamente de butano. Simplemente nos quedamos con la información de la tabla que nos interesa. En este caso planteamos una regla de 3 entre el butano y el CO2. Si 44,8 litros de butano me dan 179,2 litros de dióxido de carbono, 500 litros de butano, ¿cuántos litros de dióxido de carbono me darán? Hacemos la regla de 3 y nos queda 500 por 179 y todo eso dividido entre 44,8. Nos cogemos las filas que nos interesan, concretamente en este caso la del volumen. Se obtienen 2000 litros de dióxido de carbono. Podríamos haberlo hecho de otra manera también, utilizando la ley de los volúmenes de combinación, que decía que la relación entre moles o entre coeficientes estequiométricos, que es 2 a 8, es decir, 4 veces más en el caso del dióxido de carbono, pues se establece también entre el volumen. Y si tenemos 500 litros, si hacemos 4 veces más, nos sale precisamente 2000 litros de CO2. Finalmente vamos a determinar qué número de partículas equivalen a esos 500 litros de butano en el caso del CO2. Pues vamos a planteárnoslo. Si 179,2 litros equivalen a 8 números de Avogadro de moléculas de CO2, fijaos que estamos utilizando esta columna, nos piden el número de partículas asociado al dióxido de carbono. Tenemos que elegir correctamente la columna. Pues entonces 2000 litros, que son los que se obtienen cuando disponemos de 500 litros de butano, 2000 litros de CO2, ¿cuántas partículas serán? ¿Cuántos números de Avogadro serán? Planteamos y resolvemos la regla de 3 y se obtienen 89,286 números de Avogadro de moléculas de CO2. Este mismo camino podríamos haberlo llevado a cabo utilizando la información de los moles. De hecho, os propongo que comprobéis que sale realmente el mismo resultado. Esto nos indica que dominando toda la información que tenemos acerca de la ecuación química, somos capaces de resolver los ejercicios de formas distintas y nos permite en un examen, por ejemplo, comprobar si el resultado es correcto utilizando dos caminos distintos. Muy bien, pues hasta aquí la serie dedicada a cálculos estequiométricos en ecuaciones químicas. Espero que haya sido útil y que haya ayudado a resolver algunas de las dudas que teníais. Un saludo.